Amigos, esto es una emergencia real. En las últimas 6 horas, más de 1000 hinchas del Frankfurt han invadido literalmente las oficinas del Barcelona con un solo objetivo: volver a secuestrarnos el Camp Nou, como ya hicieron una vez. Pero tengo información exclusiva que va a cambiar completamente vuestra perspectiva sobre lo que está pasando. Mario Götze acaba de confesar algo sobre el Barcelona que os va a emocionar hasta las lágrimas. Deco ha rechazado secretamente a Schlotterbeck por una razón que nadie imagina, y la verdad sobre Marc Bernal que el club no quiere que sepáis. Si sois culés de verdad, no podéis perderos ni un segundo de este vídeo, porque lo que os voy a revelar sobre la estrategia del Frankfurt os va a dejar con la boca abierta. Pero empezamos por lo más urgente, amigos. Hoy juega el Fútbol Club Barcelona y no es un partido cualquiera. Juega el mejor equipo del mundo en la Champions League contra el Eintracht Frankfurt. Ese mismo equipo que nos invadió el Camp Nou y que convirtió nuestro templo sagrado en su casa. Por eso, el Barcelona ha extremado las medidas de seguridad como nunca antes se había visto. Y desde aquí, como siempre hago con vosotros, os voy a dar el consejo que necesitáis escuchar. Si vais al partido, id con muchísimo tiempo de margen. Llevad toda la documentación en la mano. DNI, información de las entradas, método de compra, todo perfectamente organizado. No quiero que ningún culé se quede fuera por un despiste. Las medidas son extremas, pero necesarias después de lo que vivimos, porque recordad lo que pasó. Recordad cómo nos invadieron. Recordad cómo nuestro Camp Nou se llenó de camisetas blancas del Frankfurt. Eso no puede volver a pasar, jamás. Y por eso, hoy, las medidas son las que son. Pero antes de entrar en materia, tengo que contaros algo que me ha emocionado profundamente. Ayer habló Hansi Flick en rueda de prensa, como ya os contó perfectamente nuestro Nacho, pero hay algo que no os han contado en ningún otro sitio. Algo sobre Mario Götze que os va a llegar al alma. ¿Sabéis quién juega en el Eintracht Frankfurt? Mario Götze. Sí, el mismo Mario Götze que le arrebató el Mundial a Argentina en 2014. El mismo que marcó ese gol en el minuto 113 que partió el corazón de Messi y de todos los argentinos. Pero aquí viene lo increíble, amigos. Me he quedado absolutamente flipando cuando he descubierto que Götze sigue jugando. Le había perdido completamente la pista y resulta que está ahí, en el Frankfurt, preparándose para enfrentarse al Barcelona. Pero lo más impresionante no es eso. Lo más impresionante son las declaraciones que ha hecho sobre nuestro club. Escuchadme bien, porque esto es pura emoción. Götze ha dicho textualmente: siempre he sentido una gran atracción por el Barcelona. Es un equipo que históricamente siempre ha jugado muy bien. Tiene futbolistas que hacen que el equipo parezca una máquina de jugar al fútbol. ¿Os dais cuenta de lo que significa esto? Un futbolista alemán que no ha tenido ninguna vinculación directa con nuestro club, que ha jugado en el Dortmund, en el Bayern, reconociendo públicamente que el Barcelona es especial, que somos diferentes, que somos únicos. Pero hay más. Götze ha hablado específicamente de Pedri. Como centrocampista, por ejemplo, Pedri es absolutamente fenomenal. Es, por supuesto, un futbolista sensacional y al que disfruto viéndolo jugar. ¿Escucháis eso? El respeto, la admiración genuina hacia nuestro talento canario. Y aquí viene la parte que más me ha emocionado. Götze ha confesado: el Barcelona de alguna manera jugó un papel importante en mi infancia. Jugaban un fútbol sensacional y eso, naturalmente, se te queda grabado en la memoria cuando eres un niño. Todos soñábamos con eso. Amigos, esto es lo que significa ser el FC Barcelona. Esto es el poder de nuestro ADN. Un niño alemán que acabaría siendo campeón del mundo soñaba con jugar como el Barcelona, soñaba con nuestro fútbol, con nuestra manera de entender este deporte, pero la historia se vuelve aún más emotiva cuando recordamos lo que pasó después de aquel Mundial de 2014. ¿Os acordáis? Cuando Messi ganó el Mundial de Qatar en 2022, subió una historia a Instagram donde aparecían él y Götze abrazándose. Era como cerrar una herida, como cerrar un círculo. Götze se había sentido culpable, entre comillas, futbolísticamente, de haberle robado aquel Mundial a Messi. Y con esa imagen, con ese abrazo, era como si dijera: Leo, te merecías esto, te merecías ser campeón del mundo. Esa es la grandeza del fútbol, amigos. Esa es la grandeza de los grandes futbolistas. Y esa es la grandeza del Barcelona, que incluso sus rivales nos respetan y nos admiran. Y aquí quiero hacer una reflexión profunda.
porque las palabras de Götze me han llevado a pensar en algo fundamental. Daos cuenta, para que luego haya gente que nos quiera ennublar con historias, con negreiras y tonterías varias. Daos cuenta de que un tío como Götze, que ha jugado en Alemania, en el Dortmund, en el Bayern, un tipo que no ha tenido vinculación ninguna con el Barcelona, tiene ese sentimiento emocional de decir: ese Barcelona que yo vi era lo mejor que he visto. Y es que hicimos historia, amigos, hicimos historia. Luego ganaremos más títulos, menos títulos, durante mucho tiempo estaremos mejor o peor, ahora estamos bien, tal, pero lo que conseguimos en aquel entonces, macho, lo que consiguió el Barcelona de Pep es que es el equipo que mejor ha jugado al fútbol jamás visto. Es que no hay ninguna duda. No es nostalgia ciega, no es chauvinismo culé, es la realidad objetiva reconocida por futbolistas de todo el mundo. El Barcelona de Guardiola cambió la manera de entender el fútbol, cambió la manera de jugarlo, cambió la manera de vivirlo, y eso, amigos, eso no se puede borrar, eso no se puede manchar, eso es patrimonio del fútbol mundial. Y por eso, cuando escucho a Götze hablar así de nuestro club, se me pone la piel de gallina, porque es el reconocimiento de alguien que sabe de fútbol, de alguien que ha estado en la élite, de alguien que ha ganado un mundial. Pero vamos con las noticias de actualidad, porque tengo información muy importante sobre Joan García que muchos de vosotros estabais esperando. Muchos de vosotros estabais como muy nerviosos el otro día porque salió un vídeo, creo que fue en el Chiringuito, donde se veía a Joan García saliendo del autocar del equipo con dificultades para caminar. Parecía que estaba cojo, que tenía problemas para andar. Todo el mundo se alarmó, y con razón. Joan García se ha convertido en una pieza fundamental de este Barcelona de Hansi Flick. Desde que ha vuelto de su lesión, el equipo ha dado un salto de calidad defensivo impresionante, y ver esas imágenes obviamente generó preocupación. Pero tranquilos, amigos, desde el club me han confirmado que Joan García entrenó ayer lunes con total normalidad en la sesión de recuperación. No hay absolutamente ningún problema. Me han explicado que es normal que los futbolistas salgan doloridos después de ciertos partidos, especialmente si han tenido algún golpe o han hecho un esfuerzo extra, pero eso no tiene por qué derivar siempre en una lesión. Y es que desde que ha vuelto Joan García, el cambio es notorio. Es algo que se ve a simple vista. El Barcelona juega mejor, defiende mejor, y evidentemente nuestro cancerbero realiza una serie de paradas que son prácticamente salvadoras en momentos definitorios de los partidos. Los números no mienten: 13 goles encajados en 12 encuentros en los que ha participado, completando de momento 4 porterías imbatidas. Evidentemente nos marcan goles, lo sabemos, es el estilo de Hansi Flick y es el riesgo al que nos exponemos con este fútbol tan ofensivo y tan arriesgado. Pero tener un portero como Joan García, que en las decisivas, en esas paradas que tiene que hacer un portero del Barcelona, pues tener un portero así te ayuda a que todo vaya mejor. Joan García no es solo un portero, es un líder, es un futbolista que transmite seguridad a toda la defensa. Cuando él está bajo los palos, Koundé juega más relajado, Cubarsí se siente más seguro, Valde puede subir con más tranquilidad. Es el efecto dominó de tener un gran portero. Y recordad que Joan García viene de la cantera, es un producto de la Masía, es uno de los nuestros, y eso se nota en su compromiso, en su entrega, en su manera de entender lo que significa defender la portería del FC Barcelona. Seguimos con más noticias importantes, y aquí tengo información exclusiva que creo que os va a tranquilizar mucho. Ayer hablábamos del Girona, de la información que había salido sobre Nil Solà, sobre ese supuesto futuro incierto de Marc Bernal. Un futuro que parecía que, como aquí no estaba teniendo minutos, quizá podía estar en duda o podía llegar a parecer que el Barcelona no contaba con él o que Hansi Flick no contaba con él. Pues bien, yo os dije que a mí me constaba absolutamente que en ningún caso el Barcelona pretendía dejar salir a Marc Bernal. Ni vendido, imposible, ni tampoco cedido. Y hoy puedo confirmaros que esa información era correcta. Desde el club me han transmitido un mensaje muy claro y muy directo.
Marc Bernal tendrá más protagonismo con el tiempo y es un futbolista piramidal a la altura de Cubarsí o Lamine Yamal. Daos cuenta de la comparación que están haciendo. Están poniendo a Marc Bernal al mismo nivel que dos de las joyas más preciadas de nuestra cantera. No es cierto que el Girona esté pensando en él para reforzarse. Es una información que no tiene base real. Marc Bernal ha jugado poco en este primer tramo de la temporada, es cierto, pero en el club aseguran que es un futbolista que poco a poco volverá a estar en dinámica más activa de minutos. Y aquí viene algo muy interesante que me han explicado desde el área deportiva. Marc Bernal no ha estado tan expuesto en todo este primer tramo de la temporada, o sea que no está tan cansado como el resto de futbolistas. Esto puede ser una ventaja importante de cara al final de temporada, cuando los demás jugadores puedan estar más fatigados y él llegue fresco y con ganas de demostrar. El otro día, por ejemplo, contra el Betis, jugó media hora y las sensaciones fueron muy importantes. Se pudo ver el potencial que tiene Marc Bernal, lo que puede aportar a este equipo. No olvidéis que es un chico, que es un crío todavía, pero que físicamente y futbolísticamente es un portento. Es una de las grandes apuestas del Barcelona para el futuro. La temporada que viene la iniciará completamente integrado con todos los demás. Habrá tenido un año de adaptación, de aprendizaje, de crecimiento, y entonces será cuando veamos realmente todo su potencial desplegado. Marc Bernal representa todo lo que queremos en un futbolista del Barcelona. Técnica, físico, mentalidad, compromiso. Es la Masía en estado puro. Y el club lo sabe, por eso no lo van a dejar ir. Por eso van a apostar por él, porque saben que tienen un diamante en bruto que solo necesita tiempo para brillar con toda su intensidad. Pero ahora viene lo que realmente me tiene indignado, amigos. Lo que realmente me parece inadmisible y peligroso. Por desgracia, no todo puede salir bien en este mundo del fútbol, y lo que ha pasado hoy en las oficinas del Barcelona es absolutamente intolerable. En la OAB, la Oficina de Atención al Barcelonista, han aparecido esta mañana más de 1000 aficionados del Eintracht Frankfurt haciendo largas colas para hacerse socios del Barcelona. ¿Os dais cuenta de lo que esto significa? Todo esto con el único y exclusivo plan de poder volver a entrar en nuestro estadio y poder volver a secuestrarnos. El Camp Nou. Es una estrategia premeditada, calculada, para repetir lo que ya nos hicieron una vez, para volver a convertir nuestro templo en su casa. Solo espero que el Barcelona no haya caído en esto. Solo espero que tengamos los mecanismos de control necesarios para evitar que esto suceda, porque vayan con camisetas del Barcelona o vayan con lo que vayan, su intención es clara: infiltrarse en nuestro estadio para apoyar a su equipo. Esto es algo que va más allá del fútbol, es una cuestión de respeto, es una cuestión de identidad. El Camp Nou es nuestro hogar, es el hogar de todos los culés del mundo, y no podemos permitir que se convierta en el estadio de visitante de equipos rivales. ¿Recordáis lo que pasó la última vez? ¿Recordáis cómo se sintió aquello? Nuestro propio estadio silbando a nuestros jugadores porque estaba lleno de hinchas alemanes. Eso no puede volver a pasar, jamás. El club tiene que tomar medidas. Tiene que haber controles más estrictos, tiene que haber verificaciones más exhaustivas, porque lo que está en juego no es solo un partido de fútbol, es nuestra dignidad como club, es nuestro orgullo como culés. Y antes de cerrar este análisis, tengo que hablaros de algo que me ha llamado muchísimo la atención en el mercado de fichajes. Nuestro buen compañero Patrick Berger, periodista especializado en el mercado alemán y muy fiable en sus informaciones, ha hablado del futuro de Nico Schlotterbeck, el central del Borussia Dortmund. Berger ha asegurado que Schlotterbeck está siendo seguido cada vez más de cerca por el Barcelona, pero aquí viene lo sorprendente. Según las fuentes que tiene, ha notado que no es prioridad para el Barcelona, que están yendo a por otros centrales. Y esto me llama muchísimo la atención, amigos. Me llama muchísimo la atención que dentro del Barcelona haya gente que de verdad crea que Schlotterbeck no puede ser el perfil idóneo para ese central zurdo que necesitamos. Sobre todo porque, viendo la terna de futbolistas que se han publicado en todos los sitios, Guardiol, Gonzalo Ignacio, un montón de centrales, y a mí me parece de lejos el mejor, y estadísticamente lo hemos analizado aquí siempre. Berger asegura que no todo el mundo en la parcela deportiva, en la dirección deportiva que dirige Deco, está seguro de que Schlotterbeck sea el perfil que necesita el Barcelona. Incluso reconociendo que la relación entre Hansi Flick y Schlotterbeck es muy buena
que le aprecia muchísimo, el entrenador alemán no presionará por fichar a Schlotterbeck si el club no lo quiere. Esto me parece muy revelador de cómo funciona Hansi Flick. Es un entrenador que respeta las decisiones del club, que no impone sus criterios por encima de la estructura deportiva. Pero también me parece preocupante que no estemos aprovechando su conocimiento directo de futbolistas alemanes de primer nivel. Schlotterbeck es un central zurdo, joven, con experiencia en Champions League, que conoce perfectamente el estilo de juego de Flick. Parece el fichaje perfecto para nuestras necesidades. Pero si desde Sky Sports Alemania dicen que han sentido desde el entorno de Schlotterbeck que no es la prioridad del Barcelona, algo está pasando internamente. Amigos y amigas, hemos repasado muchos temas importantes hoy, desde las declaraciones emotivas de Götze que nos recuerdan por qué somos especiales, pasando por la tranquilidad sobre Joan García y la confianza en Marc Bernal, hasta llegar a las preocupaciones sobre la invasión del Frankfurt y las dudas sobre Schlotterbeck. Pero hay algo que queda claro en todo esto. El FC Barcelona sigue siendo el club más grande del mundo. Sigue siendo el equipo que hace soñar a niños alemanes como Götze. Sigue siendo el referente del fútbol mundial. ¿Tenemos desafíos? Sí. Tenemos problemas que resolver, por supuesto, pero también tenemos la historia, la identidad, el ADN que nos hace únicos, y eso nadie nos lo puede quitar. Hoy jugamos contra el Eintracht Frankfurt. Hoy tenemos la oportunidad de demostrar una vez más que el Camp Nou es nuestro hogar, que somos nosotros, los culés, los que mandamos en nuestro templo. Quiero saber vuestra opinión sobre todo lo que hemos hablado hoy. ¿Qué pensáis sobre las declaraciones de Götze? ¿Os tranquiliza la información sobre Joan García? ¿Creéis que Marc Bernal tendrá su oportunidad? ¿Os preocupa lo del Frankfurt? ¿Pensáis que Schlotterbeck debería ser prioridad? Dejádmelo en los comentarios. Vuestras opiniones son fundamentales para mí. Y si este análisis os ha parecido interesante, ya sabéis que me ayudáis muchísimo dándole al like y suscribiéndoos si aún no lo habéis hecho. Mañana tendremos más noticias, más análisis, más información exclusiva sobre nuestro Barcelona. Porque esto no para nunca, porque ser culé es una pasión que se vive las 24 horas del día. Visca el Barcelona y hasta mañana, amigos.